Estamos grabando también. ¿Ya? Eso, entonces, ahí llega la gente. Sí, Ya. profe, me había sacado de eso. Sí, ya. Como intentarlo de nuevo. Ok. Fairly difficult. La quiero hacer. A ver. Turun, 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 turun. Turun, 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 turun. Voy a necesitar una pantalla de 200 pulgadas. Yo creo que se me hace chico el computador. Turun, turun. Turun, 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 turun. Me gustó esta oración porque el sujeto no es un noun, miren. Many of the exercises are fairly difficult. Le voy a poner diff a difficult porque no me cabe más allá. Entonces, vamos a cambiar el colorcito para que quede más claro el desarrollo. Siempre, vuelvo a repetirlo, voy a hacer súper majadero porque esto en verdad es casi pura costumbre. Siempre, siempre, siempre lo primero que hago es busco el verbo. Y con eso voy a dividir la oración. Entonces, many of the exercises are fairly difficult. Are, ahí está. Dividido al tiro. Esto es una verb head que crea una verb phrase. Adelante de eso está el sujeto. ¿Sí? Yeah. El sujeto no va a estar nunca atrás de eso. Profe, ¿por qué está tan seguro de eso? Bueno, porque el próximo semestre van a ver ustedes que las oraciones en inglés tienen fórmulas y siempre parten con el sujeto. 90% de las veces parte con el sujeto. ¿Ya? Entonces yo sé que esto de aquí es el sujeto. Los sujetos están hechos por noun phrases. Siempre, profe, chuta, no siempre, pero 98% de las veces son noun phrases. Estamos trabajando, ingresando gente, viendo chat. Un segundo. Ya, eso. Many of the exercises. Y también aquí veo una preposición. ¿Se acuerdan cuando yo veo una preposición que hago? Marco prepositional phrase al tiro. Many of. Of es una preposición. Entonces ahí parte. Y termina acá atrás. ¿Cómo sabe, profe, que termina ahí atrás? Ah, bueno, porque siempre es noun phrase más noun phrase, o sea, siempre es prepositional phrase más noun phrase complement. Y the exercise es una noun phrase. Y exercise es el noun, eso ahí termina. Entonces, marco eso, ¿sí? Entonces, yo sé que este es mi sujeto. Y yo sé que las noun phrases, ¿sí? Son sujetos, ¿sí? Aquí, en este ejercicio, en este ejemplo, pasa una excepción, ¿ya? Y que se las quiero contar. ¿Que va a pasar? Sí, sí pasa. ¿Cuántas veces pasa? No, muchas veces pasa, ¿ya? Vamos a hacerlo. Lo primero es contarles que las prepositional phrases pueden tener determiners. Y quiero que estén atentos a esto, ¿ya? Las prepositional phrases pueden tener determiners. ¿Cómo queda eso? Quedaría así, un determiner más la preposition head y después la noun phrase complement. ¿Ya? Les doy un ejemplo. Some, así. Some of your toys, por ejemplo. En esa prepositional phrase, some of your toys, ¿sí? Eso es una prepositional phrase, así. Some of your toys. Y some es un determiner. Profesor, Dígame. disculpe, dice Belén si la puede dejar entrar a la reunión. Chuta, que estaba mirando la otra cosa. Espérame. Gracias.
Some es un determiner pre-modifier. Of es la preposition head. Y luego viene your toys, que sería la noun phrase complement. Y ahí ya siguen para abajo con esa noun phrase, hacen el análisis. ¿Cómo pillo esto? Es que el determiner, ese de ahí, ¿cierto? Que está delante de la preposition, que es esta de acá, es algo así como una cantidad. ¿Ya? Lo mismo ocurre si yo digo one of, two of, 100 of, 200,000 of, ¿sí? Es una cantidad. Entonces, siguiendo esta explicación, miremos ahora el ejercicio. Many of. ¿Cachan que ese many es una cantidad? Es un determiner. Exacto, entonces está mal hecho ese análisis. Muy bien, pero muy, muy bien. Vamos a borrarlo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, en este caso particular, esta prepositional phrase es así. ¿Ya? Y parte con many, determiner, pre-modifier, of, la preposition head, y luego the exercise, noun phrase complement. Profe, pero arriba dice noun phrase. Es que no es una noun phrase entonces. Es una prepositional phrase que actúa como sujeto. Por eso es interesante este ejemplo. Por eso cuando yo les decía, chiquillos, cuidado, porque si bien es cierto, las noun phrases son sujetos, 95% de las veces, bueno, aquí nos pillamos una de ese otro 5%. ¿Ya? Bueno, y ahí ya siguen con lo que corresponde, ¿no? El determiner, pre-modifier y exercise es un noun head. Noun head. Ahora, fairly difficult. ¿Cómo son estos ejercicios? Fairly difficult. Perfecto. ¿Cuál es la palabra más importante? Fairly o difficult? Difficult. Difficult es un adjetivo, sería el head, entonces, adjective. Phrase. Y fairly, tip, termina en ly, eso es un adverbio. ¿Sí? Adverb. Y pre-modifier. ¿Ya? Eso. Vuelvo acá entonces para que sigamos viendo dónde más aparecen adjective phrases. Entonces, adjective phrases con adjetivos precedidos por un modifier. Fairly es el modifier de difficult, ya lo vimos. Adjective más un modifier, pero después de él. Esto es raro, ¿sí? The food was tasty enough. La vamos a poner con paréntesis, pero la vamos a hacer igual en la pizarrita, ¿ya? Con paréntesis. Lo primero, busco el verbo. Con eso voy a dividir la oración. The food was tasty enough. Was es el verbo. Was. Ahí está mi verb phrase. ¿Qué es tasty enough? The food. The food. The food es mi sujeto. The food. Es una noun phrase. Sujeto. Was es una verb phrase. Verbo. ¿Cómo es la comida? Tasty enough. Entonces, esto es una frase. Si veo tasty enough, ¿cuál de las dos palabras es más importante? Tasty. ¿Sí? Pero aquí ocurre lo siguiente, que también es una excepción. ¿No lo precede un modifier? Lo que ocurre aquí es que el modifier enough va después del head. Tasty es el adjective head. Enough es un adverb. Post modifier. ¿Sí?
como el adjective es el head, esto es una adjective phrase. Ese caso se da con la palabra enough. Piensen en ejemplos. Beautiful enough. Strong enough. ¿Sí? Enough va después del head. Es un post modifier. Veamos el otro. Siempre va a ir después del adjective head el enough. Mira, me cuesta decir siempre, porque eso sería siempre en todos los casos de la vida. ¿Sí? Yo no conozco todos los casos de la vida, pero te diría que en un 99% de las veces iría después. Ok. ¿Sí? Ya, the car is economical for its size. Ya, y aquí tenemos un caso complejo. Busco el verbo. The car is economical for its size. Is, ahí está el verbo. Yes. Sí. Ahí divido la oración al tiro, al tiro, al tiro. ¿Qué es economical for its size? The car. Ahí está el sujeto, The car. ¿cierto? The car. Ahí está el sujeto. The The noun phrase. car, noun phrase, ¿cierto? Noun head, car. Entonces, noun phrase subject, is, verb phrase verb. ¿Cómo es el auto? Economical for its size. Vamos a cambiarnos de pantalla. El tiro, el tiro, el tiro. ¿Recuerdan la pregunta? ¿Recuerdan la pregunta? ¿Cómo es el auto? Economical for its size. Size. Es largote, ¿no? Tiene una prepositional phrase. Excelente, eso es todo. Economical for its size. ¿Cierto que sí? Estamos trabajando con esto. Economical for its size. ¿Cuál es la palabra más importante de economical for its size? Economical. Economical, ¿cierto? Economical termina en AL. Eso es un adjetivo. Para eso servía estudiar los morphemes. Adjective head. ¿Sí? Listo. Y for its size, for es una preposición. Chuta, prepositional phrase. Y ahí está la noun phrase complement. Entonces, con esto les digo que las adjective phrases pueden tener dentro de ellas prepositional phrases, pero no como post modifiers, como complements. Y bueno, y acá abajo viene ya después el análisis de la prepositional phrase, ¿ya? Pero recuerden eso, la adjective phrase, a diferencia de la noun phrase, puede tener una prepositional phrase, pero como complement. El mejor ejemplo para que se acuerden de eso es un comparativo. Vamos a hacer un ejemplo. It is bigger than that. It is bigger than that. ¿Sí? It is bigger than that. Eso es una oración, le busco el verbo, ahí está el verbo, entonces es un verb head, verb phrase. ¿Qué es bigger than that? It. Entonces, eso es un pronombre. Y yo sé que los pronombres hacen noun phrases porque los reemplazan. ¿Cómo es eso? Bigger than that. Entonces, Más bigger grande. es el adjective head, entonces crea una adjective phrase y than that es una prepositional phrase. Es una prepositional phrase. ¿Puedo borrar el than that ahí o no? It is bigger. No, pues no se puede borrar. No lo puede. ¿Cierto? Porque faltaría algo. ¿Sí? Por eso no lo Estaría diciendo solamente esto es más grande, pero no sé de qué cosa. pero Pues, faltaría algo con compararlo. Exacto, no hay comparación. Muy bien. Entonces, como no lo puedo borrar, es un complemento. Profe, entonces pasa lo mismo con el ejemplo anterior, ¿cierto? Exacto. Entonces, para que recuerden que las adjective phrases
pueden tener prepositional phrases complements, acuérdense de un comparativo. Bigger than that. Ya, ese es el ejemplo. Las adjective phrases pueden tener prepositional phrases como complements. ¿Ya? Y aquí vendría ahora la resolución. Dígame. Eso le iba a preguntar. La resolución es igual que como lo hemos visto todo el curso, ¿cierto? Exacto. Piensen al tiro cuál es la maldad del profe. ¿Qué maldad podría hacer yo con esto? Podría hacer esto. Oh, me quedó corta la pantalla. Brave enough to play what you said. Todo eso es un adjective phrase. Y con brave como el adjective head, esta es la maldad, sí, po. Y les digo al tiro que así es como la gente habla. Enough sería mi adverb. Post. Y aquí preposición, comillas, lo van a ver después que tampoco están así. En realidad es una cláusula. Eso es un verbo. Y eso es otra oración. Con otras cosas adentro. Que lo vamos a ver todo esto en materia del próximo semestre. A esto tenemos que llegar el próximo semestre. Pero eso es una adjective phrase, para que cachen también lo complejo que puede llegar a ser. Ya, volvamos entonces a nuestro cometido. Me va a explotar la cabeza. Qué fácil. Es mecánico. Solo es mecánico. Ya, adjective phrases. Adjectives con una palabra o frase que es requerida. Ya lo vimos. Entonces, she was aware of the danger of traveling alone. Ahí hay una adjective phrase. ¿Cierto? She is aware. Sí. Pero aware de qué? Of the danger of traveling alone. Entonces, la maldad del profe es que esto es una adjective phrase hasta el Y fondo. tiene una prepositional phrase. Y tiene una prepositional phrase como complemento. Y luego viene la noun phrase complement. Y esa noun phrase tiene complement tiene una prepositional phrase adentro. ¿no? ¿Cachai, no? Y ahí... Y eso. ¿Cachai? Eso. La otra es igual. Está lo mismo. Y esta es lo mismo. Very keen on having in rock. Igual. No es para arruinarles la existencia. Ustedes son traductores, pues chiquillos. Tienen que saber de esto. ¿Cómo van a cobrar después? Ya, te traduzco esto. Y ya, ¿y cómo me cobran? No sé, así. Tienen que cobrar por la dificultad, pues, ¿cachai? ¿Qué tan difícil es, pues? Creo yo, estoy inventando también, no lo sé. Perdón. 60.000 yeras, ¿no? Caro. Ya, todo lo que tengan en el bolsillo, eso es lo que tienen que pedir. Ya, estábamos ahí. Adjectives, funciones. Otras funciones. Adjetivos, adjective phrases with nouns. Esto ya lo sabemos. One of the main functions of adjective phrases is that they go with nouns and change or add to their meaning. Hair, black hair. Pero ahí tenemos adjetivos, ¿cierto? Black hair, brown hair, straight blonde hair, long red hair. Son adjetivos dentro de noun phrases, nada nuevo. Adjective phrases before a noun are called attributive phrases. Ya, pero eso lo tenemos que ver el próximo semestre. Eso. Resumen, ¿qué es lo que hay que ver? Esto. Este es el resumen. Con eso hacen el ejercicio que viene. ¿Ya? Adverb phrases. Este es lo último. Con esto terminamos el semestre. Adverb phrases. Forms. An adverb phrase consists of one or more words. Ya, listo. O sea, eso quiere decir que en una adverb phrase también van a haber premodifiers. The adverb is the head of the phrase.
listo, obvio, por eso se llama adverb phrase, and can appear alone, ¿ya? Or it can be modified by other words. Adverbs are one of the four major classes, también lo sabíamos, along with nouns, verbs, and adjectives. Sabíamos todo esto. An adverb phrase can consist of one adverb or an adverb plus other words before it, pre-modification, or after it, post-modification. Sabemos todo esto. Adverb phrases have many different meanings. Y con esto estudian, con esto hacen el ejercicio que viene. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos ejemplos de adverb phrases que tienen unas pillerías. ¿Ya? Voy a escribir la primera en mi pizarra y les voy a explicar la pillería. Denme un segundo para escribirla. We walked very carefully across the floor. Vamos a hacer bien chiquitito para que caiga. Very carefully across the floor. Y ahora les comparto esto. Estoy compartiendo. ¿Ya? We walked very carefully across the floor. Ya. Volvemos con nuestros mismos tips todo el tiempo. Tengo la oración, busco el verbo y eso lo va a dividir. We walked very carefully across the floor. Walked sería entonces el verbo. Verb head. Entonces, verb phrase. ¿Quién camina muy cuidadosamente a través del piso? We. We. ¿Cierto? Esto es un pronoun. Head, noun, phrase. Pero ahora tengo caleta de palabras después del verbo. Entonces ahora tengo que hacer preguntas. ¿Sí? ¿Cómo camino a través del piso? Very careful. Entonces, eso es una frase diferente a la otra. ¿Sí? Me pregunto ahora across the floor. ¿Por dónde camino? Across the floor. ¿Sí? Sí. Entonces, mucho cuidado. Si marco mal las frases, va a quedar todo malo. ¿Ya? Entonces, se tienen que preguntar. Toman el verbo y preguntan, ¿quién? ¿Quién hace la acción? Sujeto, noun phrase. ¿Cierto? Después, ¿dónde? Si pregunto, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Y aquí, esto es el hint de el slide. Entonces, ¿para qué sirve este slide? Me va a decir si ese adverb phrase me responde a estas preguntas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo, dónde, cuándo, por cuánto, qué tan seguido, cuánto de cantidad, ¿cierto? Y eso. No es necesario que se aprenda eso en verdad no tiene sentido, o sea, sí, tiene sentido que lo aprenda si le gusta la gramática, pero a concho, ¿cierto? Si le gusta concho. Pero en verdad yo reduzco todo esto a 4 preguntas. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Dónde, ¿Cómo? cuándo, dónde? ¿Cierto? ¿Dónde, cuándo, cómo? ¿Dónde, cuándo, cómo? ¿Y de qué forma? ¿Sí? Claro. ¿Dónde, cuándo, cómo y de qué forma? ¿Dónde, cuándo, cómo y de qué forma? Eso me va a decir una cosa que se llama adverbial. No adverbio, adverbial. Tampoco adverb phrase, adverbial. Que son de manera, de lugar, de tiempo, de duración, de lo que sea. ¿Ya? Ya. Y les digo, ahora sí que les digo la pillería más grande del universo. Las adverb phrases deberían moverse sin perder el significado de la oración. Súper atento a esta jugada.
las adverb phrases deberían moverse sin perder el significado de la oración. O sea, yo veo very carefully, ¿sí? Leamos Sí, la oración. sí. We walked very carefully across the floor. Be careful. Voy a tomar ese very carefully y lo voy a poner adelante. Very carefully, we walked We across the walk floor. across the floor. ¡Pum! Se movía. Claro, Entonces no está pierde bien, sentido. está bien sacada. Profe, Ajá. profe, puede ser across the floor we walk very carefully. Maravilloso, Eric, porque descubriste una cosa que se llama adverbial. Oh, no funciona, espérame. Adverbials. Oh, no sé qué onda, espérame. Se me mueve. Perdón, ya, pues iPad no soy así. Estoy viejito, pero. Adverbial. Los adverbial están a un nivel más arriba de análisis. ¿Ya? Y los adverbials, en verdad, lo que yo te acabo de contar de que las adverb phrases se mueven, lo que te estoy diciendo es que las adverb phrases son parte de los adverbials. Y los adverbials tienden a ser adverb phrases y prepositional phrases. En este caso, very carefully, si bien es cierto, su forma es adverb phrase, pero su función en la oración es de adverbial, de cómo. Y across the floor, su forma es una prepositional phrase y su función en la oración también es adverbial, pero de lugar. Y esa Es verb across the phrase floor. verb es un verbo, es en la parte verbal de la oración, y ese noun phrase subject es el sujeto. Pero todo eso que puse abajo de las frases es la materia del próximo semestre. ¿Ya? Entonces, resumamos. Primero, miro la oración, la miro, la leo, la entiendo. Busco el verbo, encierro la verb phrase. Con eso tengo al tiro el sujeto, que debería tender a ser una noun phrase. Y lo que viene después lo leo y busco si es frase y empiezo a preguntar cómo o dónde y empiezo a cachar qué está separado de qué. ¿Sí? La pillería es que las adverb phrases se mueven sin perder el sentido de la oración. Pregúntenme al tiro, profe, ¿y si la muevo y pierde el sentido de la oración, qué pasa? Bueno, puede ocurrir, Es que no, pero no pierde. eso quiere decir entonces que esa frase adverbial está dentro de otra cosa, de una frase más grande. Mamma mía. ¿Ya? En este caso está facilito porque está solita. Hagamos el análisis entonces. Hagamos el análisis. Y en el análisis, very carefully. ¿Cuál es más importante ahí? Carefully, ¿cierto? Carefully termina en LY. Morfema para, Griega. ¿cierto? Morfema para adverbs. Ese es más importante. Y very es otro adverb. Pre-modifier. Entonces, con esto les digo que dentro de una adverb phrase, el pre-modifier es otro adverb. ¿Ya? Y across the floor es una prepositional phrase. Y ahí está el noun phrase complement. Preposition head, noun phrase complement. Y adentro de esa noun phrase tenemos el determiner, pre-modifier y el noun head. Y estamos listos. ¿Dudas, chiquillos? Sí. Si se dan cuenta, lo que hemos hablado hoy día de las adjective y adverb phrases es lo mismo que hemos estado haciendo antes, solo que tienen que trabajarlo para que las reconozcan. Si me preguntan entre las dos, ¿cuál tiene más dificultad? Yo diría que es la adjective phrase, porque puede ser más compleja, porque puede tener prepositional phrases adentro o cosas de ese tipo, ¿ya? La Profe. adverb phrase
Eric, dígame. Consulta. Si uno cambia la oración sin perder el significado, se desarrolla igual, ¿cierto? O Exacto. sea, tampoco pierde el desarrollo, por así decirlo, de cómo uno va... El análisis que sigue siendo Eso, el exactamente el análisis. mismo. Sigue siendo el mismo. Vale, vale. Sí. Vale. O sea, si la cambias de lugar, eso solo prueba de que es una unidad independiente y de que es un Ujú. adverbial. Eso es todo. Ya. Eso es todo lo que estoy probando. Ah, ya. Ujú. Ya, ok. Gracias. Ya, ya. Entonces, con eso, ¿dudas antes de avanzar? ¿No? No. Ya, chiquillos, les voy a cortar y les voy a dejar su último control pasado. Corto y vuelvo al tiro. Ya.